Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura, soy psicoterapeuta y los videos cortos de 30 segundos en efecto se me quedaron demasiado cortos, así que este es un espacio donde divago sobre cositas que me pasan por la mente cada vez que pienso en la salud mental, o sea, mi trabajo. El día de hoy voy a estar hablando de la aclamada, la tan odiada por todos, temida por muchos, frustración. Cada vez que yo hago así, en mi mente suenan como las estrellitas. Si encuentro el efecto, se lo pongo de las estrellitas. Bueno, ¿de qué voy a hablar específicamente de la frustración? Te voy a dar las razones, te voy a explicar el por qué es necesario que tú te vuelvas bestie de la frustración o que al menos la aceptes como parte de tu vida, porque la frustración lo único que quiere es ayudarte, ¿sabes? Ella solamente está para servirte, para quererte y tú ¡chup! Quítate y la rechazas. Eso le duele, le duele. Empecemos con, ¿qué es la frustración? La frustración es eso llamado, es una emoción, es una emoción que sucede, pasa, acontece cuando tú intentas algo y no te sale. O que los recursos que tienes para realizar una actividad, tener en cuenta algo, no lo logras. Ya, como que los recursos no son suficientes y ¡tas! Te estrellas contra la pared. ¿Qué es la frustración? Eso que pasa cuando tú te enfrentas a un abre fácil, ¿sabes? A uno de los paquetitos que tiene un abre fácil y no abre fácil. Eso es la frustración. Ahí tienes, es el mejor ejemplo que te puedo dar. ¿Por qué es necesario que te vuelvas amigo de la frustración? Bueno, empecemos con que la frustración hace parte de la experiencia humana, ¿sabes? Hay muchas cosas que tú necesitas aprender para poder hacer. Y en el proceso de aprendizaje, pues hay una curvatura, ¿no? O sea, hay muchos errores, hay intentos, hay fallos, hay frustración. Cuando estaba pensando en este podcast esta mañana que me estaba duchando, porque eso fue así, pensando y haciendo. Me acordé de esta frase de la película de La Familia del Futuro, si no te la has visto, mírala. Qué película tan buena, está buenísima. En donde está la familia esta del niño y le dicen como de los fallos se aprende, del éxito no mucho, algo así parecido. Y es completamente cierto, porque aquí vamos como a introducir el primer punto importante y es que muchas veces por tener nosotros miedo de la frustración no hacemos muchas cosas o no nos enfrentamos a nuevas cosas. Y nuevas cosas es la forma de aprender, ¿sabes? Y que, a ver, ¿cómo te explico todo esto como para que suene mejor, como que para que suene hilado, ¿no? Lindo, bien pensado, craneado, para que no se note que yo no tengo guión cuando hago estas cosas. A ver. Yo tenía una vez una persona en consulta que me dijo, Lau, es que a mí se me da bien todo, todo se me da bien y por eso es que tengo baja tolerancia a la frustración, porque cosa que yo intento, cosas en donde me va bien. Y yo le dije como de, a ver, dime qué cosas has intentado como nuevas, ¿no? Porque por lo general en la novedad es que está la frustración. Cuando yo me salgo de la zona de confort es donde está la frustración porque está la posibilidad de fallo. Entonces, la persona me empezó a decir: "No, Lau, mira, a mí se me da bien la pintura, se me da bien la fotografía, se me da bien la ilustración", y me empezó a nombrar un poco de cosas. Yo le dejé que hablara, ¿no? Cuando llegamos al final de la lista, yo le digo a la persona como de: "¿Has intentado algo que no tenga que ver con el arte?". Y me dice: "Lau, no". ¿Por qué? Y yo: "Pues porque todas las cosas en las que me dijiste que se te da muy bien, son cosas relacionadas con el arte, o sea, son de alguna u otra forma la misma base, o sea, la misma habilidad". Entonces, claro, si yo soy una persona a la que se le da bien cuando desde que soy peque el dibujo, por ejemplo, y yo empecé y tiki, le di tiki, 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 y se me da fácil, y luego pasé a, no sé, la ilustración, pues es algo nuevo, pero no es algo tan nuevo. O sea, si la zona de confort es como este espacio en el que yo estoy sentado ahorita como habitado, pues esa parte sería como hacer esto. O sea, sería como inclinarme nada más, más no salirme del espacio de la zona, de mi espacio y de zona de confort. Porque igualmente sigo trabajando la misma habilidad, que es salirse, por ejemplo, de la zona de confort en esta persona que es súper guau en las artes, irse a hacer un deporte. Entonces, cuando empecé a hablar con esta persona en consulta, claro, llegamos a la conclusión de que es una persona que le tiene mucho, mucho miedo a la frustración, porque es una persona que por lo general solo intenta cosas que son nuevas, pero para las cuales ya tiene como un avance, ¿ya? Es decir, la persona no se va a ir a, no sé, manejar un avión, mm, pero sí se va a instruir en el tatuaje.
que esa es la última cosa que me contó que estaba haciendo. Van por la misma línea, ¿listo? Entonces, cuando yo le tengo mucho miedo al fracaso, eso me impide a mí hacer cosas nuevas. Aquí voy a traer un meme buenísimo. Este meme lo he usado en sesiones de terapia como unas 8 veces ya, porque me pareció buenísimo y no lo guardé. Pero el meme era algo así como de, hay un muñequito que es como una personita, ¿no? Y le dice a otro muñequito como de, tú me vas a arruinar la vida. Y el muñequito el que le está diciendo es el fracaso, ¿no? Entonces es como una cosa así mancacuda, fracaso. Y el fracaso le dice el muñequito, no, no soy yo, es él. Y atrás del fracaso está una cosa así gigante, una mole, que es que el miedo al fracaso. Miren, yo vi ese meme y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan bueno? Porque sí, es cierto, el fracaso no es el que te va a dañar tus planes, es el miedo al fracaso el que te va a dañar tus planes. ¿Por qué? Déjame te lo explico con algo que se llaman profecías autocumplidas. Si mal no estoy, se llaman así. Y si no, me le inventé el nombre y el nombre es otro, pero bueno. Estas profecías autocumplidas son esto que pasa, sucede, acontece cuando uno prevé una situación y por prever la situación es que termina causando la situación. Ejemplo. Yo, Pepito, estoy en primer semestre de la universidad. Yo, Pepito, me estoy tirando una materia. Entonces yo digo, no, definitivamente esa materia yo creo que me la va a tirar. Ya saqué el primer parcial en 2, el segundo lo saqué en 2.5, necesito como un 5 para sacar el tercero y para sacar la materia, pero yo no creo, la verdad, que eso está muy difícil, es que el profe también es, no, mejor dicho, yo creo que eso no lo paso, yo no lo voy a pasar, yo no lo voy a pasar. Entonces, yo, Pepito, con mi pensamiento, ¿no? De que yo ya no lo voy a pasar porque ya me tiré los otros 2 cortes, yo, Pepito, no estudio para el tercer parcial. Yo ni siquiera me esfuerzo. Hago ahí una repasadita y lo leí un poquitico y me fui para el parcial. ¿Qué pasa? Que yo, Pepito, en efecto, pierdo el parcial, pero no porque yo, Pepito, sea vidente, brujo, ni nada de eso, no. Es porque yo, Pepito, causé esa situación por mi propio pensamiento. Si yo no hubiera dicho, yo en el ejemplo, yo no hubiera dicho, me la voy a tirar, sino de, bueno, tengo una probabilidad, voy a estudiar, eso probablemente hubiera cambiado completamente el rumbo, pero como yo ya desde un inicio me crucé de brazos y dije, no, la voy a perder, pues ¿qué pasa? Resulta, pasa, acontece que se cumple lo que yo estaba pensando. Pero no es porque yo ya he visto el futuro, es porque la no acción me llevó al futuro fatalista que yo ideé. Y ese futuro fatalista sucede por el miedo al fracaso, básicamente. La profecía autocumplida pasa por el miedo al fracaso. No, es que yo mejor no voy y le coqueteo a esa muchacha porque seguramente la muchacha me va a decir que no, me va a rechazar. Me perdí la oportunidad de estar con la muchacha. Puede que la muchacha me haya visto toda la noche sin yo darme cuenta. Y era la mujer de mi vida, mejor dicho, la mamá de mis hijos. Y me la perdí. Me la perdí porque le tuve miedo al fracaso, porque yo no fracasé. Para fracasar yo necesito intentar, para fracasar yo necesito hacer una acción, movilizarme de alguna forma, pero el miedo al fracaso no me permite movilizarme. O no me permite hasta cierto punto, porque el fracaso no es algo que exista, ¿no? El miedo al fracaso existe en teoría de algo físico, o sea, el miedo al fracaso no es una pared, no es un grillete, no es unas esposas de mano, para nada. Es pensamiento. Entonces, me parece muy interesante todo esto porque, de hecho, cuando estaba ahorita como recopilando info para contarles un poquito más al respecto de este tema, me encontré con un estudio del 2025, tú sabes, no lo sé si tú sabes, pero si no lo sabes te cuento, a mí me gusta mucho traer cositas actualizadas, actualizadas. Y me encontré justo este estudio del 2025 que habla del rol de la inteligencia emocional y la tolerancia a la frustración en el desempeño académico en estudiantes universitarios. Está en inglés y ya una vez dije todo mal. Pero bueno, tradúcelo y así lo encuentras. Entonces, este estudio, pues, como que investigó cómo la inteligencia emocional y la tolerancia a la frustración tenía que tener en como que, no, afectaba el performance de los estudiantes de universidad que todavía no se habían graduado, ¿no? Lo que se encontró, a ver, por acá te lo cuento. Turu, turu, tu, lo que se encontró indica que las metas, los logros académicos dependen de cómo la persona balancea sus demandas y los recursos personales. Recursos personales, entendámoslo como, por ejemplo, la inteligencia emocional. Dice que la tolerancia a la frustración actúa como un aumentador a la vulnerabilidad de
cansancio y de desmotivación en las personas. Mientras que la inteligencia emocional, entiende la inteligencia emocional como regulación, o sea, una persona que es capaz de atravesar sus emociones sin aplastarlas ni exacerbarlas. ¿Listo? Entonces, mientras que la inteligencia emocional le sirve a la persona como un recurso para la autorregulación, la motivación y la persistencia. ¿Persistencia? ¿Sí es persistencia? Me pareció súper guau, ¿sabes? Porque es un estudio que, pues, bueno, obviamente, como todo estudio tiene algo de sesgo, porque muchas cosas no se pueden generalizar, eso por ejemplo en Estados Unidos, entonces hay muchas cosas que no se pueden generalizar, pero me pareció muy interesante porque habla del papel, ¿ya? Del papel que tiene la inteligencia emocional o pues la capacidad de regularse emocionalmente. Y es que esto es muy, muy vital, porque si yo aprendo a tolerar la frustración, mejor dicho, yo etéreo, elevado, no camino y no que floto. ¿M? ¿Por qué? Porque básicamente voy a ser capaz de salirme de la zona de confort, de tener nuevos aprendizajes y de buscar cosas que realmente para mí son valiosas, son importantes. Muchas veces nosotros no alcanzamos o no perseguimos nuevas metas por el miedo a que no nos salga. Y el no salirnos, pues el que no nos salga es frustrarnos. Cuando yo aprendo a aceptar esa frustración, puedo seguir avanzando, porque también, ¿qué sucede? Por lo general, cuando uno de primerazo intenta algo, no lo logra, se frustra mucho, deja de intentarlo. Porque en nuestra cabecita, eso también tiene que ver con algo social, ya te lo explico, pero en nuestra cabecita, el hecho de intentar y no lograr quiere decir que no servimos para eso. Por consiguiente, si yo me frustré, eso se entiende como una señal de que yo no debo de seguir, porque no debería de frustrarme, cuando en realidad es todo lo contrario, yo necesito frustrarme para poder aprender a tolerar eso y para poderlo atravesar, la nueva habilidad. Por ejemplo, yo soy una persona, yo considero, mira, no es por nada, no es por nada, pero yo considero que tengo un buen nivel de tolerancia frente al malestar en general y frente a la frustración. ¿Por qué? Porque soy una persona que constantemente se está equivocando, nada más como hablo a veces, me equivoco mucho, digo palabras que no son, a veces tartamudeo un poquito, ¿sabes? Como que me equivoco mucho en muchas cosas de mi vida. Y eso hizo que yo fuera una persona que tolera bastante la frustración en su vida. Si algo no me sale a la primera, bueno, está bien, yo sigo intentando y eventualmente me sale. Quizás no me sale como yo quería, pero al menos me sale de alguna u otra forma. Y eso es una muy buena habilidad, es una habilidad muy valiosa, no solamente para aprender, sino también para enfrentarse a cosas interpersonales y frente a las propias emociones. Yo tengo unas personas en consulta que están, por ejemplo, por manejo de emociones, ¿no? Regulación emocional. Y son personas a las que yo les doy una actividad, entonces una forma, un ejercicio, van, la hacen, no les sale, vienen acá y me dicen, Laura, no funcionó. Eso no me funcionó, soy terrible, soy paupérrimo. Una vez una persona, qué risa, me acabo de acordar, una vez una persona vino a contarme como de una situación en la que estaba afectada emocionalmente. Y le digo yo como, porque como que se había equivocado con algo, si mal no estoy. Y le digo yo como de, cuál es el problema de toda la situación? O sea, cuéntame cuál crees tú que es el problema. Y la persona me dice, "Es que yo". Buenísimo, buenísimo. Esa respuesta me pareció muy chistosa, pero me parece algo muy importante es porque, claro, la persona, eso es algo que se llama fusión en terapia y es que yo me, espérate, ¿cómo le hago? Yo me fusiono con el pensamiento, yo me fusiono con la emoción. Entonces yo ya considero que soy ese pensamiento, que soy esa emoción. Entonces, si por ejemplo yo me frustré y a raíz de eso yo considero que no sirvo para eso, si yo me fusiono con ese pensamiento, pues claro, yo voy a genuinamente creer que no funciono para eso, solamente porque me frustré. Pero cuando tú aprendes a tolerar ese malestar, esa frustración, tú no te fusionas, tú entiendes que en este momento te estás frustrando, que no te está saliendo de esta forma y que si quizás lo intentas de otra manera, puede que te salga. Esa es la función principal de la frustración, mostrarte que por ahí no es el camino. Mira que, por ejemplo, también a mí me pasó hace unos como 2 años, quizás 3, yo tengo una cámara, ¿no? Y esta cámara tiene, con la que estoy grabando justamente, tiene otro lente que no le calza a ver, los lentes uno los quita de la cámara y les pone una tapita, otra tapita y los guarda. Mi lente
tiene una tapita que no es de esa, es de este lente. Y yo, bueno, yo lo quité, puse, lo guardé. Luego lo fui a volver a usar, lo quité, lo puse en este, ¿listo? En este donde sí es, ¿no? Punto importante, donde sí es en la tapita. Le quité el lente, tucu, lo guardé, lo iba a volver a usar otro día con la tapita, le voy yo a quitar la tapita no sale. Y yo, ¿qué será que pasa? Mis manos no son muy fuertes, déjame decirte, tengo dermatitis, entonces ellas son muy sensibles. Y yo como de, ¿qué sucede? Y yo ahí, fuércelo, nada. Y yo, ¿qué pasa? Y ya como que me empecé a frustrar, ¿sabes? Y yo, uy, y dele, y dele, y dele. No te miento que estuve por ahí unos 15 minutos tratando de zafarlo, de girarlo. Luego cogí un papel, no nada. En algún momento de desesperación le hice así. Obviamente no funcionó. Luego es que no, me va a tocar cortar la tapa. Yo, en mi pensamiento, porque es mi lente favorito. Y yo, no, ya no puedo con este nivel de frustración, de incertidumbre, porque yo no sabía si iba a poder usar o no mi lente. Y yo llego y es que no, lo voy a serruchar. Lo voy a serruchar con un cuchillo para pan, que tienes como una serruchita. Yo no, pues quizás así se afloja. Yo, dele, 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 nada, nada. Y yo ahí con esa frustración nivel mí. Y yo, Dios mío, fuerza bruta no funcionó. Entonces yo dije, no, voy a ponerlo acá, me voy a retirar un momento, me voy a retirar del estímulo, voy a respirar un ratico y voy a buscar por internet. ¿Qué hago si mi tapa no sale? Busqué en internet, yo, tu. ¿Me salió algo? Por supuesto que no, para nada, esas cosas tan específicas no. En ese momento creo que todavía no existía ChatGPT o yo no lo usaba al menos. Y yo, pues, no, pues, ¿qué hago? Y pues, me tragué mi frustración. O sea, me quedé ahí yo mirando el techo y yo como, es mi lente favorito, o sea, es mi lente favorito, ¿cómo no voy a poder usar mi lente favorito nunca más? Me relajé un poquito, respiré y dije, bueno, ya me frustré bastante, voy a volver a intentar, ¿qué tal como desde otra mirada más fresca, más relajada, ¿no? Leo yo el lente, veo yo el lente, leo unas letras. Una letra no, una flecha, veo una flecha, como, como abrir hacia allá, ¿no? Y yo de, ¿será? Y yo de, no puede, o sea, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? La flecha estaba hacia allá, ¿no? Llego hacia la tapa sale. Estaba intentando abrir la tapa para el otro lado. ¿M? Así. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo sí había intentado ese lado, pero como que el lente lo cerré muy duro y le tenía que hacer un poquito más de fuerza, pero ya cuando vi que no daba, como que me frustré un poco y dije como, no es para ese lado, intenté para el otro y como que para ese sí me giró un poquito, obviamente no me giró, lo estaba forzando mucho más y según yo, pues ya esa era. Y te traigo este ejemplo es porque por yo no querer tolerar mi frustración, porque ya mi frustración me estaba mostrando que no era por ahí. Por no decir yo como de, bueno, mira, me estoy frustrando mucho, quizás lo dejo de una vez. O sea, lo que hice de dejarlo ahí un momentico, irme a respirar y aceptar mi incertidumbre, aceptar mi malestar un ratito, yo no hice eso, sino que yo seguí, yo seguí, yo seguí. Y eso fue lo que me hizo frustrar aún mucho más, porque no me estaba dando por ese lado, o sea, no le presté atención a lo que me estaba queriendo decir mi emoción. Yo muchas veces he dicho en este podcast en general que la emoción es una bolita de información, o sea, mi frustración me estaba diciendo, ve, por ahí no es, aléjate un rato, deja de estar así, porque claro, yo estaba con todo activado, respira y luego revisa que lo estás girando para donde no es. Y la verdad es que por ese ejemplo y muchos otros más que te podría contar, es que tengo una alta tolerancia a la frustración, porque eso me pasa muy seguido, muy, muy, muy seguido. Entonces, teniendo en cuenta que la tolerancia a la frustración es tan importante, te voy a explicar por qué no toleramos la frustración. Lo primero ya te lo dije, ¿no? Que es de esta parte de que solemos creer que si nos frustramos de una de entrada es porque no somos buenos para eso, entonces debemos de dejar de intentar. Lo segundo que implica es el factor social, ¿listo? Generalmente, en cuanto, bueno, yo puedo hablar como de la sociedad colombiana, pero por lo general eso se extiende como a Latinoamérica, se habla mucho de como de los dones, ¿sabes? De lo que, para lo que naciste, para lo que eres bueno, ¿no?
se persigue mucho eso, como que cada quien tiene un algo para lo que es bueno y para lo que debería dedicarse porque aparentemente es bueno, ¿listo? Entonces, no es que voy a meter al niño a fútbol porque lanzó una pelota, le fue bien, entonces yo creo que tiene un don y dale. Pero apenas no nos sale, es como, no, eso no era para ti, eso no era para ti, era para ti. Entonces, eso también se liga mucho a la idea del perfeccionismo. Muchas veces mi intolerancia a la frustración viene de que yo quiero que todo me salga perfecto, como este ejemplo que te conté de la persona que estaba conmigo en sesión y hacía todo súper guau, pero era porque nunca se salía de la zona de confort. Claro, a nivel social también se enaltece la perfección en muchos, muchos ámbitos. A nivel académico es uno de los primeros, pero también se enaltece cuanto cómo te relacionas tú con los vínculos, qué tan perfecto eres como una persona, tanto físicamente hablando como moral y éticamente hablando. Entonces, a nivel social, lo perfecto es muy perseguido y es muy enaltecido, es muy reforzado. Entonces, claro, ¿yo por qué voy a pasar por un proceso en donde me frustro muchas veces si no me está saliendo perfecto? Y por lo general es un ciclo interminable, ¿sabes? Porque yo también me frustro porque espero que me salga perfecto, porque aparentemente tengo un don, entonces me debería salir perfecto. Y cuando no me sale perfecto, yo me frustro. No tolero la frustración, entonces me tiro al agua. Y me tiro al agua porque me frustré y luego me frustro mucho más porque estoy no cumpliendo mis sueños. Y bueno, eso es un ciclo interminable de como no toleré la frustración, dado a que me dijeron que eso no debería de pasarme, entonces termino no logrando lo que quería lograr, que en efecto genera mucha, mucha frustración, ¿ya? El yo pararme y ver que no estoy dedicándome a algo que medianamente al menos me gusta, debe de ser muy fuerte. Entonces, claro, también es eso, es el miedo a la frustración y la poca tolerancia que tenemos frente a él viene de un constructo muy social, muy, muy, muy social. O sea, ¿cuántas veces no tenemos el ejemplo de dos hermanos o dos primos, dos personas que se criaron juntas, en donde los comparaban constantemente porque uno sobresalía un poquito más en matemáticas, por ejemplo? Es como, ay, es que mira que tu hermanito es súper guau en álgebra, ¿por qué no le dices que te explique? ¿Por qué no saliste como él? ¿Tú por qué no eres tan talentoso como ¿sabes? Como que esas son cosas que van generando esta idea de que yo debería, pero no puedo, me frustro y bueno, así sucesivamente, un sinfín de cosas. También está el hecho de las exigencias, que viene un poco también con el lado del perfeccionismo. Cuando yo tengo unas exigencias demasiado altas que no obedece a mis recursos, es muy probable que no me salga y como yo no cumplí con mis expectativas, me frustro. Por ejemplo, como que ejemplo súper guau te podría dar así. Si yo tengo una expectativa frente a un proyecto que estoy haciendo, llámale proyecto ensayo, por ejemplo. Vamos a hablar de algo académico. Si yo considero que esa es la mejor materia en la que yo voy, por ejemplo, es la mejor materia en la universidad en la que mejor me va, pues soy súper guau, top número en la clase, y dejan un ensayo, algo, un producto, sobre un tema que a mí me gusta. Listo. Entonces yo digo, no, tengo un montón de cosas para creer que me va a ir súper bien. Me va a ir genial, mejor dicho, enaltecido, cuadro de honor. Entonces, entonces, tengo unas expectativas muy altas. ¿Tengo recursos? Bueno, pues me va muy bien en esa materia. ¿Me gusta el tema? Sí, me gusta el tema. ¿Conozco el tema? No, no tengo ni idea del tema, pero me gusta el tema. Entonces, medianamente podría tener ciertos recursos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo me siento, me doy cuenta que en efecto no sé nada del tema. Nada, nada del tema. Y me empiezo a frustrar. Porque ¿cómo es posible que yo, siendo el mejor de la clase, en la materia que mejor me va de toda la carrera, yo no vaya a poder con este escrito? Y ahí empieza la frustración. Entonces ahí yo empiezo a dudar de mí mismo, de mis capacidades. Y empiezo así como, ¿será que yo no soy bueno para esto? ¿Será que la carrera? Tu? Eso es todo lo que puede lograr una poca frustración, una poca tolerancia a la frustración, acompañada de las expectativas muy altas. ¿Qué es lo mejor? Pues tampoco es pues, no tener ninguna expectativa, ¿no? Eso tampoco es ideal. Lo mejor es tener una expectativa realista. Es decir, si es cierto que me va muy bien en esta clase, si es cierto que me gusta el tema, pero también es cierto que no conozco. Por ende, primero necesito hacer una investigación al respecto. Puede que me genere dificultades, por supuesto que sí, pero puede que sí lo logre. Eso es una expectativa un poquito más realista, por ejemplo. A eso también como que ya podremos ir yendo un poco a la parte de cómo aprendo a tolerar yo la frustración, porque, oh sorpresa,
La tolerancia al malestar en general y a la frustración es una habilidad. Eso quiere decir que tú la puedes entrenar. ¿Va a ser divertido? Por supuesto que no, para nada. ¿Por qué? Porque implica que te frustres en el proceso. Eso es tolerancia a la frustración, exposición. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que se frustra muy fácilmente, yo necesito empezar a hacer las paces con que la frustración existe como parte de lo cotidiano, porque si no, me voy a quedar siempre en mi zona de confort y jamás voy a hacer cosas que para mí puede que sean valiosas y que van a enriquecerme de alguna u otra forma la vida. Entonces, primero, si por ejemplo, me gusta mucho la cocina, pero jamás lo he hecho porque me da miedo que no me salga y que eso me lleve a la frustración, yo empiezo con microacciones. ¿Qué son microacciones? Formas sucesivas de acercarme a esa frustración. Entonces, si por ejemplo, lo primerito que yo debería hacer es aprender el manejo de cuchillos, pero me genera miedo, me genera malestar, entonces yo inicio, por ejemplo, viendo un tutorial de video de cuchillos. O sea, me preparo. La tolerancia y la frustración no quiere decir que yo vaya a ir como sin ningún arma, sin ningún escudo, a frustrarme así, no, tampoco se trata de tirarte al vacío, no. Tienes que tener igual menos como la capacidad, las herramientas para poderlo hacer al menos de alguna u otra forma. Entonces, yo inicio viendo el video de los cuchillos, del manejo de cuchillos, y luego inicio con algo sencillo, con un cuchillo chiquito, no me cojo el cuchillo de carnicería, no, me cojo el de quesos, por ejemplo, para aprenderlo a usar. Probablemente me vaya a frustrar en el camino, sí. Cuando me frustro, yo ahí me quedo un ratito, me quedo un momentito, sintiendo la frustración. Yo sé que esto va a generar malestar. Por ahí, de hecho, también aprendes a tolerar el malestar. Me quedo un ratito sintiendo la frustración. ¿Cómo es sentir la frustración? Me quedo respirando. Inhalo, sostengo, exhalo, inhalo, sostengo, exhalo, un ratito y voy viendo cómo se siente mi cuerpo. Así yo también aprendo dónde siento yo la frustración. Hay personas que sienten la frustración como en la cara, hay personas que la sienten en el pecho. Yo, por ejemplo, la siento como todo en todo el cuerpo, como que todo el cuerpo se me tensa, ¿sabes? Como que se aprietan los músculos. Entonces me quedo ahí un ratito. Si identifico alguna sensación corporal, trato de hacer como de extensión. Si, por ejemplo, noto en las manos, entonces relajo un poquito las manos, las muevo, muevo los deditos. Si las siento en el cuello, pues muevo un poquito el cuello, despacio, me hago masajito. Y cuando me sienta un poquito más desactivado, vuelvo y retomo la actividad. ¿Listo? Y así con cada cosa sucesiva vas como subiéndole el nivel. Entonces ya hice cuchillo de quesos, ahorita cuchillo de frutas. Y luego hasta el cuchillo carnicero así súper pro más X no sé qué. ¿Listo? Más o menos así. También vale mucho la pena que te preguntes por qué tú en específico le tienes tanto rechazo a la frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces sí es cierto que a nivel social todos compartimos más o menos unas mismas ideas, pero el punto focal, la manera en la que yo aprendí es muy, muy importante. Por ejemplo, hay personas cuyas familias les fundaron mucho más esto del perfeccionismo. Entonces, tienes que ir perfecto en todas las materias de la universidad porque es que eso es lo único que haces, por ejemplo. Esa es tu única responsabilidad acá en la casa. Entonces, como es tu única responsabilidad, tiene que irte súper guau, todo de 5. Eso va a generar que yo tenga unas autoexigencias demasiado grandes y por consiguiente mi miedo a la frustración va a ser mucho más grande porque, ojo, en términos general, frustración es igual a fracaso. Por lo general, uno no se frustra cuando le sale algo bien, ¿listo? Entonces, frustración es el símil de fracaso. Yo los veo iguales. Para mí fracasar es que me vaya mal en algo, ¿listo? Entonces, si tú tienes una familia de ese tipo, es mucho más común que tú vayas a tener tendencias de miedo a la frustración, de un rechazo súper grande a la frustración. También si, por ejemplo, en tu hogar las emociones displacenteras como la frustración, los celos, el enojo, la tristeza eran mal vistas o mal recibidas, tú también vas a ser una persona que le tenga mucho más rechazo. Porque cuando yo me frustro, dependiendo de la persona, por ejemplo, pueden haber ciertas formas de reaccionar. Hay personas que cuando se frustran, por ejemplo, le pegan a la pared. Hay otras, como yo, por ejemplo, que siguen haciendo más la activita hasta cierto punto porque ya lo he manejado mucho más. Y todo es un proceso, ¿no? Uno siempre va mejorando. Hay personas que también frente a la frustración lo que hacen es llorar. Entonces, hay muchas de esas reacciones que pueden ser mal vistas o castigadas incluso por el contexto familiar en el que tú creciste. ¿Listo? Entonces, eso también es una parte importante, que te preguntes por qué te cuesta tanto enfrentarte a la idea de fallar, de frustrarte. ¿Qué es lo que tiene la frustración para generarte tanto malestar?
y por qué le estás permitiendo que te genere tanto malestar, porque recordemos que yo puedo tener una emoción y aún así hacer muchas, muchas cosas. Puede que no súper guau, pero sí puedo hacer muchas, muchas cosas mientras me siento de X o Y manera. También está el hecho de que, em, espérate, se me fue la paloma de texto cuando me pasa esto. Ah, ya, estamos hablando de cosas de afrontamiento para la frustración. Ya te di 2. También me parece valioso que te preguntes cuál fue tu primer encuentro como frente a la frustración. A veces eso también te da mucha información. O sea, si tu primer encuentro frente a la frustración fue haciendo algo que querías mucho, 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 puede que el miedo que le tengas, la aversión que le tengas sea mucho más grande, porque claro, ya hay una primera experiencia terrible, horrible. Porque, a ver, no te voy a mentir, la frustración no es divertida, la frustración no es chévere de atravesar, es muy molesta, es muy incómoda. También la frustración, por ejemplo, se relaciona con emociones fuertes como la vergüenza. Entonces, a mí me da vergüenza no haberlo logrado. Era mi primer, no sé, show frente a un montón de gente y me paralicé. Qué frustración tan horrible, qué vergüenza tan fuerte. Entonces, claro, la frustración contiene muchas cosas y si la primera fue terrible, fue paupérrima, pues va a incrementar mucho más. También vale la pena que te preguntes las como formas de pensamiento, las opiniones que tú tienes frente a la frustración. Lo que te acabo de decir, frustración es igual a fracaso. ¿Y cómo veo yo el fracaso? ¿Como lo peor del mundo o como algo que me puede ayudar a crecer? ¿No? También son cosas importantes que tú te preguntes y te cuestiones cómo lo estás viendo tú, cómo lo interpretas tú y cómo lo vives tú, el fracaso, la frustración, que son cosas muy valiosas e importantes en la vida de una persona. ¿Y qué otra cosita te podría dar? Siento que me falta una, pero no me logro acordar en este momento, entonces vamos a dejarlo hasta acá, ¿te parece? Qué bueno que te parezca. Nada, creo que este capítulo lo hago también es a raíz de un TikTok que hice hace ratito hablando de que el malestar es parte inherente a la vida y por ende necesitas hacerlo porque si no, pues nunca vas a salir de tu zona de confort. Y pues la frustración viene mucho de eso, ¿sabes? Muchas veces no salimos de nuestra zona de confort, no logramos cosas nuevas es por miedo a fracasar, sin tener en cuenta de que el fracaso es el que nos ayuda a aprender. La familia del futuro es muy sabia, la película es muy sabia. De hecho, hay muchas cosas que yo utilizo de esa película para hablar en terapia, es buenísima. Si no te la has visto, ¿verdad? Vea, mírala, es muy buena, es muy, muy buena. Pero sí es cierto que del fracaso tú aprendes muchas cosas y si no te estás dando la oportunidad de fracasar, tampoco te estás dando la oportunidad de crecer. Así de sencillo. Hay muchas cosas que necesitan que tú te equivoques para poder mejorar en ello. Y necesitas hacer pasos con ese hecho, porque es así, hay cosas que, sabes, no podemos cambiar, así de sencillo. Entonces, acepta el malestar, acepta la frustración, hazte bestia de la frustración, porque la frustración también te quiere decir cosas, también te quiere enseñar vainas y no se lo estás permitiendo, no le estás dejando por no querer atravesar ese momento de malestar. ¿Listo? Entonces, te invito a autorregularte. Y si no la logras, te invito a terapia. Y te invito también que te cuestiones un poquito las cosas que no te están dejando avanzar. Y si una de esas es la frustración, entonces vale la pena que aprendas un poquito a tolerarla. También a manejarla, ¿no? Si tú eres de las personas que cuando se frustra y pega a la pared, bueno, pues necesitas regular esa emoción. La forma más rápida o más sencilla de regular una emoción siempre va a ser por la respiración. ¿Listo? Y nada, si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, te estaré leyendo. Espero volver pronto con otro podcast, sino que siempre toma mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero nada, que estés muy bien. Besitos. Bye.